Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy toco clase así, virtual, como a ustedes les gusta. Eh, la prioridad, y ahora que son casi profesores como yo, es acceder al conocimiento de múltiples maneras, ¿no? Y una de las maneras es esta. Es de manera oral, con un video, con un power, o sea, hay muchas formas de acceder al conocimiento, por eso vamos variando, ¿no? Bien, la vez pasada vieron el video de Lidia Fernández, que clarificó algunas cuestiones que se venían trabajando en la unidad 1 y en la unidad 2. Y bueno, nada, ahora avanzamos en la unidad 3, que vamos a trabajar sobre lo institucional en referencia a lo simbólico y a lo imaginario. Vamos a avanzar lo institucional sobre lo simbólico y lo imaginario. Bien, ahora, la cuestión sencilla es cómo hacemos para llegar a lo simbólico y a lo imaginario, ¿no? Cómo se hace para, desde el análisis institucional, llegar a lo simbólico y lo institucional y a lo imaginario, más allá de las cuestiones materiales, más allá de las cuestiones que se visualizan a simple vista, como veníamos viendo, ¿no? Nosotros hasta acá trabajamos todas las cuestiones materiales, y incluso cuando empezamos a hablar de lo imaginario y empezamos a hablar de lo simbólico. Ahora, concretamente, ¿cómo hacemos para llegar a lo simbólico y lo imaginario? Ya empezamos a trabajar la vez pasada con lo que llamamos los analizadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la complejidad provocada por la multisignificación de los hechos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para la comprensión del material institucional? ¿No? Exige un minucioso trabajo de decodificación. ¿Cómo se decodifica? Todo este entramado entre las cuestiones materiales y el vínculo que tenemos como sujetos y como grupo con estas cuestiones materiales, ¿no? Esto es lo que genera lo simbólico y lo imaginario. ¿Cómo se decodifica? Lidia Fernández trabaja específicamente con escuelas, con instituciones educativas, ¿sí? Ustedes vieron, ahí vamos a hacer un recorte, vamos a trabajar 2 o 3, 4, 5 clases con las escuelas, específicamente como institución específica, porque vamos a dedicarnos a trabajar con la autora como es Lidia Fernández, pero entendiendo que estos procesos se dan también en otras instituciones, ¿no? Lidia Fernández plantea un recurso para decodificar a la institución, como son los analizadores, ¿sí? El analizador es un dispositivo artificial, como por ejemplo un microscopio, un ecualizador, o natural, como el ojo y el cerebro, que produce, según la Passade, produce la descomposición de una realidad en sus elementos sin intervención del pensamiento consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros lo que vamos a analizar es aquello que queda, que nos queda atrapado en las cuestiones de lo que está a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto analizador que viene de las ciencias naturales y ciencias exactas es utilizado en las áreas institucionales y psicológicas para designar a los acontecimientos y los hechos no programados como técnicas especialmente diseñadas para provocar la expresión de un material que permite desentrañar significaciones aún ocultas. O sea, un analizador puede ser, por ejemplo, tenemos los listados de asistencia de los docentes o listados de asistencia de una determinada empresa, de una determinada fábrica, y podemos analizar, por ejemplo, las inasistencias. ¿Cuántos inasisten? ¿En qué momento del año inasisten? ¿Por qué sería esto? O sea, lo que está a simple vista, y nosotros con un analizador, algo hecho especialmente a partir de alguna cuestión, poder analizar aquello que está oculto, ¿no? Dice, los test, las entrevistas, las encuestas, en general cumplen la función de analizador. ¿Por qué? Porque desencadenan la aparición de un material no controlado por el que dice. O sea, por eso hablamos de cuestiones no conscientes. Lo que analizamos es lo no consciente que surge de lo consciente, lo no consciente que surge de las cuestiones materiales institucionales. Por ejemplo, una puerta. Hay una institución que dice que es absolutamente democrática, pero la puerta de acceso es una puerta de acceso que no tiene rampa, que no tiene acceso a los distintos sujetos, ¿sí? Que tiene un vigilante en la puerta, ¿no? Bien, entonces
esas son las contradicciones, esos son los análisis que hay que hacer para desocultar lo que está detrás de la simple vista, ¿sí? Dicho esto, vamos de lleno a lo que sería las cuestiones simbólicas e imaginarias o fantasmáticas. La clase de hoy, ya empezamos la clase pasada y seguimos ahora con las cuestiones simbólicas. Habíamos dicho que los componentes básicos, lo dijimos y lo repetimos, que son los que están a simple vista, los que son cuantificables, lo que se analiza también a partir de análisis institucional más administrativo, más de gestión, como estuvimos viendo, un espacio material, un conjunto de personas, un proyecto vinculado a un modelo de mundo, una tarea global y una serie de sistemas de organización que regulan las relaciones entre los integrantes humanos y los componentes materiales comprometidos en la realización de la tarea. Bien, dicho esto, a partir de todo esto, como dijimos, funcionando en un espacio geográfico, en un tiempo histórico particular y en el nivel simbólico, en una trama específica, singular de relaciones sociales. ¿Qué quiero decir? Vamos a un ejemplo concreto. Los componentes básicos de una escuela, un edificio, un conjunto de personas, docentes, auxiliares, alumnos, un proyecto educativo que tiene que ver con las instituciones, atravesado por un currículum, una tarea global que es enseñar, y una serie de sistemas de organización que regulan las relaciones, o sea, formatos y estructuras que regulan las relaciones entre docentes, alumnos con los alumnos, los docentes con los alumnos, cómo se organiza, cómo se formatean los vínculos entre los distintos miembros de la escuela. Bien, eso se produce a nivel simbólico una singular trama de relaciones sociales, que aunque está formateado y aunque se dice la vía jerárquica de las instituciones, cómo se deben comportar los docentes, cómo se deben comportar los docentes entre sí, cómo se deben comportar los docentes con los alumnos entre sí, cada escuela, de manera particular, tiene una trama singular de relaciones sociales y tiene un entramado específico de entre todos estos componentes básicos. Ahora, si a estas cuestiones específicas de cada institución escolar, que aunque esté absolutamente pautada y formateada, da una trama específica, se atraviesa la operación del tiempo, hay resultados que produce una cultura institucional. Con dos niveles de complejidad esta operación del tiempo. El primer nivel de complejidad, ¿sí?, es los objetos materiales que resultan de las distintas tareas o que son requeridas por ellas, ¿sí? Por ejemplo, las planificaciones, ¿sí? Y más que las planificaciones, la planificación institucional que se genera a partir de las distintas tareas. El lenguaje, que asigna sentidos privados al lenguaje público. Un lenguaje específico, en esa escuela se habla de determinada manera, ¿sí? Las representaciones de las distintas figuraciones acerca de la institución, sus aspiraciones, sus fines, sus logros, sus valores, sus tareas, ¿sí? Las representaciones que se tienen. En esa escuela, la verdad que se enseña muy bien, ¿sí? Una representación que se tiene en esa escuela. En esta escuela no aceptamos este determinado tipo de chicos, desde el prejuicio, ¿no? Cuando hablamos de representación hablamos de prejuicios, pero que sostienen a la institución. En esa escuela de Villa Tachito la verdad que a los pibes los tratan mal, ¿sí? O en esa escuela los tratan muy bien, o esta escuela no es como aquella escuela. Esas son representaciones que sostienen a los integrantes de esas instituciones. Después están lo que se llaman las producciones simbólicas con variado grado de estructuración. Mitos sobre el origen, leyendas, novelas sobre los fundadores, sobre los personajes típicos, los famosos, los anecdotarios. Por acá vino Bebe, que estuvo como 20 años como directora y ella nos dejó una escuela pujante, y ahora viene esta pirulita Rosita que la verdad que dejó una escuela una mierda. ¿Sí? Entonces, todo esto son situaciones, son cuestiones comunicacionales que giran, que se reproducen en la escuela y que le dan sentido a la escuela, ¿sí? Los conocimientos derivados en la conceptualización de la experiencia, ¿sí? Las concepciones en referencia a los aspectos centrales de la tarea institucional,
qué es lo que piensan los docentes, qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar, cómo evaluar. A eso hay como esto logra lo que se llamaría una cultura institucional, ¿sí? Y las concepciones sobre los resultados posibles, que tiene que ver con qué serían los buenos y malos alumnos, el perfil del alumno, ¿no? Pero siempre, a pesar de que esto está absolutamente normado por el diseño curricular, que indica cuáles son los contenidos que tiene que hacerse en cada año, de la primaria o de la secundaria, cada escuela lo resignifica a partir de estos elementos materiales y simbólicos atravesados por el tiempo, lo resignifica de una determinada manera y la sostiene de una determinada manera, generando una cultura institucional. ¿Se acuerda que vimos cultura institucional? Una cultura institucional como una familia, como una cuestión de papeles o como una cuestión de concertación o cuestiones más democráticas. Esto genera un núcleo duro, ¿sí?, que se sostiene. ¿Sí? En esa escuela enseñan de determinada manera. No, en esa escuela la verdad que son más piolas. Esas son representaciones que van del nivel de lo simbólico. Ahora, hay un segundo nivel de complejidad, ¿sí?, que no es la cultura institucional, sino que es lo que llama el modelo institucional, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta cultura institucional, si se genera con más tiempo y se genera de la misma manera y se mantiene como un núcleo duro, genera lo que se llama un modelo institucional que se sostiene y se reproduce en el tiempo, como un instituido muy duro y muy fuerte que se sostiene en el tiempo. Entonces, ahí habría supuestos acerca de lo que se dan, de cómo se dan los procesos implicados en la tarea institucional, la definición, ya una definición clara de lo que sería ser un director, de lo que sería ser un docente, de lo que sería ser un alumno en esa escuela, ¿no? Una escuela de lo que genera este modelo institucional, genera una ideología institucional y todo aquel que entra debe atenerse a este modelo, a estos roles asignados, a estas prescripciones asignadas y debe sostener también la ideología institucional para poder mantenerse dentro. Aquel que no se sostiene dentro de este modelo institucional y esta ideología institucional queda fuera, ¿sí? Entonces, la definición de dónde se educa, en el aula, la definición de una forma y un estilo de control, la definición del tipo y resultados valorados y la caracterización de la institución deseada, que ya es deseada de antemano y que aquellos que están integrándola siguen reproduciendo de la misma manera. Por eso fue tan duro, hablando acá el ejemplo, ¿no? Dice, ¿dónde se educa? En el aula, en el ámbito que crea la vida institucional, en relación con la comunidad. Por eso fue tan duro el pasaje de las instituciones de la pandemia, de la presencialidad a la virtualidad. Porque la presencialidad es un modelo institucional, está sentado sobre una ideología institucional, está formateado hace más de 100 años la presencialidad y la gradualidad y la homogeneización. Por eso es tan difícil pasar a otro tipo de modelo, no ya de cultura, de modelo que se reproduce, ¿sí? Pensemos, la pandemia nos da muy claro qué difícil es pasar de un modelo institucional a otro, ¿sí? En el primer tiempo de la pandemia, a mí me pasó. ¿Qué quise hacer yo? Hacer lo mismo que hacía en clase, ¿no? Me hubiera encantado. No lo pude hacer, ¿sí? Me tuve que acostumbrar rápidamente y modificar mi propia estructura como de profesora, reviendo cuáles eran mis propias representaciones de lo que era enseñar y aprender para poder modificar mi práctica. ¿Por qué? Porque yo seguía con el modelo claro de un docente presencial, tiza el pizarrón, dando clase, 2 horas, tucu, y ustedes escuchando, ¿sí? Y aunque con algún modelo de intervención por parte de ustedes, de la cual yo soy una fiel defensora, pero siempre en el marco de la presencialidad. Bueno, cuando hablamos de presencialidad, a eso llamamos modelo institucional. Por eso es tan duro el cambio, ¿sí? El modelo institucional genera una ideología institucional que está conformada por la organización de concepciones y representaciones que justifican el modelo y el estilo que éste expresa. Entonces, hay un modelo y hay una ideología.
que la sostiene y que se expresa a través del modelo. Entonces, concepciones acerca de la educación, la escuela y el aprendizaje, la representación acerca de la institución y sus diferentes componentes, ¿no? Y esto genera una identidad institucional, totalmente. Entonces, piensen, tenemos una escuela con cuestiones materiales y simbólicas, en un espacio determinado de tiempo, ¿sí? Espacio con las coordenadas espaciales, temporales, históricas, ¿sí? Con la operación del tiempo genera un primer nivel de complejidad, ¿sí? Generando una cultura institucional que es cambiable, que es fácilmente cambiable, que tiene que ver con los supuestos, con los roles, ¿sí? Ahora, más tiempo pasa y más se sostiene una determinada cultura institucional que genera el segundo nivel de complejidad, que es el modelo institucional, que viene de la mano de la ideología institucional y de la identidad institucional. ¿Vieron cuando uno va por la calle y dice, ah, ese pibe es del Nacional de Buenos Aires? Bueno, eso es identidad institucional. Cuando uno puede claramente distinguir a alguien que va a una escuela determinada de otras escuelas determinadas, eso significa que esa institución ya pasó por los niveles de complejidad a través del tiempo y generó como última instancia una identidad institucional, ¿sí? El Nacional de Buenos Aires, para aquellos que no son de Buenos Aires, es un colegio histórico que tiene muchísimos años, que tiene fuertemente un proceso de ideología y de identidad institucional y que genera alumnos con la cual nosotros podemos distinguir de otros alumnos. Tal vez no distinguimos alumnos de una escuela primaria a otra, ¿sí? No tienen estos procesos de segundo nivel de complejidad. Algunos sí, pero no todos. La mayoría se quedan en el primer nivel de complejidad generando solamente una cultura institucional, ¿sí? Ahora, cuando ya se genera de tal manera una ideología, ¿sí? Y una identidad institucional, esto se constituye como un núcleo duro institucional que debe conservarse y reproducirse para ser fiel a sí mismo. Es un núcleo duro, ¿sí? Entonces, esto significa que este segundo nivel tiene mayor contenido idiosincrático, ¿sí? Y tienen ese conjunto de carácter de registros sobre el origen, las vicisitudes, ¿sí? Generando también, hay un nivel de registro, en la otra había los héroes, en esta los héroes ya se registran en lo que se llama una novela institucional, ¿no? Toda identidad institucional para la preservación de su propia idiosincrasia necesita necesita reproducirse sobre sí mismo y generan una novela. La gendarmería tiene una novela, digamos. Yo entiendo que sacando el proceso de la escuela, que lo estudia Elías Fernández, podemos entender a la gendarmería con estos procesos de complejidad, con una identidad institucional y una preservación de la idiosincrasia muy fuerte, ¿sí? Siempre está el cuestionamiento de esto antes no se hacía, ¿no? Esto cuando los alumnos de OPM me decían, o ustedes mismos me decían, bueno, esto antes en la gendarmería no ocurría, están hablando de que hay una necesidad de la preservación de la idiosincrasia, porque ustedes llegaron al segundo nivel de complejidad de esta cuestión simbólica, de estas dimensiones, de estos elementos que se articulan para generar una idiosincrasia, una identidad general y con una novela, con un registro, ¿sí? Entonces hablan de Güemes y que nuestro héroe es Güemes y que estaba en la frontera y que hay que volver en la frontera. Esto es propio de la novela generada por este segundo nivel de elementos simbólicos, ¿sí? Que generan un tipo de idiosincrasia, un tipo de institución que se reproduce igual a sí mismo, ¿no? Un estilo institucional, un modelo y una ideología institucional que se reproduce y que tiene la necesidad de reproducirse. Ahora, lo que vamos a seguir estudiando, ¿sí? Igual vamos a hacer un parate en referencia al poder y cómo esto también está atravesado por las cuestiones del poder, ¿sí? Es cómo cada individuo, ¿sí? Y cómo cada grupo
se pone en juego de manera consciente e inconsciente con esta trama simbólica, ideológica e idiosincrática que tiene cada institución. Eso es la cuestión fantasmática. Pero mientras tanto nos vamos a quedar en la trama simbólica con los dos niveles de complejidad que se va generando a partir del tiempo, ¿sí? Y de determinadas estructuras y dimensiones que se repiten a sí mismos. Cuanto más tiempo se repiten y perduran en el tiempo, generan este segundo nivel de complejidad y genera una idiosincrasia muy difícil de romperse, ¿no? Siempre va a tender a que esta cuestión idiosincrática e ideológica se reproduzca y permanezca. Y aquel que no la cumpla se vaya de la institución, ¿sí? Entonces, esto sería la cuestión teórica. Van a tener alguna pregunta en referencia a este segundo, no mucho más. Yo quiero que terminen este texto, que es un texto interesante de Elías Fernández, pero vamos a avanzar con el trabajo. Lo primero que les pedí es que se junten de a 4, aunque 5, que le busquen un nombre y que busquen una institución. Si es educativa, mejor, porque es más fácil, si no, no importa, ¿sí? La que tengan a mano, ¿sí? Y empiecen. Lo que yo les voy a pedir es que ahora en adelante, igual va a estar escrito, que puedan generar, empiecen a trabajar sobre los elementos materiales que tengan a la vista, y que sepan que los tengan, y fotos, ¿sí? Del orden de lo simbólico, y algo de la historia, ¿sí? Algo de la novela. La historia es algo que ustedes, si conocen a alguien, lo pueden hacer de manera virtual, no es necesario que sea presencial, o por teléfono, o por mail, que conozcan a alguien que hace muchos años que está, o que conozco de la historia, comienzan a narrar algo de la historia de esa institución, por la cual, a partir de la historia, de la narración, de estos héroes, de estos mitos, nos vamos a tener acceso. Van a ser, la historia es un analizador de lo que sucede en una institución. ¿Por qué? Porque nos da letra en referencia a los héroes, la mitología, lo que se repite, lo que se dice, ¿sí? Acá muchas veces nos dicen cuestiones que se escapan de las cuestiones conscientes y nos empiezan a decir otras cosas. Bueno, esos van a ser nuestros analizadores. Así que les pido la institución, elementos materiales que los empiecen a enunciar, fotos, que busquen fotos, y la historia, ¿sí? Para la próxima. Así empezamos a hacer el trabajo, que esto lo van a presentar para el final. Así que bueno, dicho esto, ojalá que les haya servido. Buenas tardes y seguimos en contacto. Bye, bye.